Amén. Juan capítulo 12, versículos 20 a 26. Juan capítulo 12, versículos 20 a 26. Amén. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. ¿Cuánto dicen amén eso? Amén. Entonces, si nosotros podemos ver, cuando nosotros vemos en la situación donde está, nosotros sabemos que Juan, él relata el último año de vida o los últimos meses de vida de Jesús. Él no hace lo que hace Marcos o Mateo o Lucas, que ellos hacen una visión de todo el ministerio de Jesús, incluso Lucas hablando incluso desde antes, haciendo la genealogía y todo, sino que Juan se ocupa solamente del último tiempo del ministerio de Jesús. Y Juan, él relata esta historia que para nosotros quizás podría pasar desapercibida, sino es porque realmente Jesús dice algo claro. Fíjese que cuando llegan estos griegos delante de Felipe, le dicen: queremos ver a Jesús. Los griegos en ese momento no eran precisamente el pueblo de Dios. ¿Me siguen? Sino que más bien los griegos eran gente que era de lo que podríamos denominar gente del mundo. Eran gente que no era bien vista por los judíos. Los judíos ellos mismos se veían como el pueblo de Dios. Y todo aquel que no fuera judío, entonces por lo tanto era alguien del mundo, era alguien secular. Alguien que realmente no era bien visto por su cultura. Pero sin embargo, Jesús hace una diferencia. Y cuando los griegos vienen y le dicen a Felipe: queremos ver a Jesús. Felipe, quizás confundido, va a Andrés y le dice: oye Andrés, es que aquí hay unos griegos que dicen que quieren ver a Jesús. Pero Andrés le dice: vamos, llevémonos, digámosle al maestro, digámosle a Jesús de que los griegos quieren hablar con él. Y es ahí, en ese momento, en ese contexto, que Jesús dice estas palabras que nosotros acabamos de leer. Dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús tiene en ese momento una explicación. Él dice: ahora que el mundo está buscando de mí, es necesario que yo muera para que ellos puedan ser salvos. ¿No entienden? ¿Y quiénes son los que en ese momento tienen esta palabra del Señor? Los que en ese momento tienen esta palabra del Señor son gente como tú, como yo. Son gente que no eran el pueblo de Dios, pero sin embargo por amor llegaron a ser pueblo de Dios. ¿No entienden? Son lo que la Biblia denomina los gentiles. Amén. Entonces tú y yo también somos gentiles, pero sin embargo, por gracia, nosotros llegamos a ser pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos griegos representaron a las naciones de la tierra que iban a llegar al Señor. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jesús, dentro de esto, Él no
¿Y él qué dice? Dice, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué cosa dijo? Y muere, queda solo. O sea, si el grano de trigo no es puesto en la tierra para morir, se queda solo. Si usted toma un grano de trigo y lo deja sobre una repisa, puede estar años sobre esa repisa y ese grano de trigo sigue solo. Y no pasa nada con él. ¿Por qué? Porque no ha sido puesto en el lugar correcto. ¿No entendemos? Pero el Señor lo que está diciendo es, si el grano de trigo no cae en tierra, si no muere, entonces se queda solo. Se queda solo. Pero si este grano de trigo cae en la tierra, entonces germina y da fruto hasta 100 por 1. Entonces es necesario morir. ¿Para qué? Para producir vida. No sé si lo escuchaste. Es necesario morir para poder generar vida. Entonces, es necesario que tú mueras, que yo muera para generar vida. ¡Wow! ¿Cuántos están dispuestos a morir? ¡Ay, suena fuerte eso! ¿Cuántos están dispuestos a morir? Porque eso es lo que el Señor busca, que estemos dispuestos a morir por causa de Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para vivir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, en definitiva debemos morir. ¿Para qué? Para que el Señor sea vivificado en nosotros. Sea vivificado en nosotros. Amén. Abraham es una prueba de ello. Abraham era un hombre ya de avanzada edad, tenía como 80 años cuando Dios lo llama y hace una promesa. Y le dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, él hace una promesa que él le dice, en ti va a haber un hijo, yo te voy a dar a ti descendencia. Y él escucha esta promesa, pero sin embargo, él no entiende realmente qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque en él aún estaba la necesidad de hacer las cosas a su manera. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Sí o no? Queremos buscar nosotros hacerlo a nuestra pinta y no dejamos que Dios lo haga como Él quiere. Entonces Abraham veía que estaba pasando el tiempo y no pasaba nada. Tenía 85 años y no pasaba nada. No estaba ahí el hijo que Dios le había prometido. Y entonces dijo, quizá la promesa de Dios no es con mi esposa, sino que a lo mejor es con mi criada. Porque ella, como es más joven, ella puede dar un hijo. Y en acuerdo con su esposa, dijeron, vamos a buscar descendencia a través de Agar. Porque quizás a través de ella está entonces la promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba mostrando? Que él no estaba muerto, él aún seguía vivo. Porque aún él estaba razonando de acuerdo a su propio criterio. Él no estaba dejando que Dios actuara, sino que él realmente lo que estaba haciendo era hacer las cosas a su manera. Y entonces vino un hijo, pero un hijo que hasta el día de hoy es el enemigo del pueblo realmente, de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él lo que hizo estaba mal, porque él aún estaba vivo. Y entonces, pero es necesario que él muriera para que realmente viniese la promesa de Dios. ¿Saben lo que pasó con Abraham? Abraham se puso a llorar, tenía 99 años y le dijo, Señor, la promesa que tú me diste nunca la vi cumplida, porque tú me prometiste algo, pero fue a través de mi criada, realmente no hubo descendencia directa de mí, eso no ocurrió. Pero ¿sabe lo que Dios le dijo? Abraham, ya no será más tu nombre, sino que Abraham será tu nombre, porque serás padre de multitudes y tu descendencia será numerosa en la tierra. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Y sabes lo que pasó? Que Dios hizo un cambio en la vida de Abraham y él ya no estaba dependiendo de su propia fuerza, porque se dio cuenta que ya con 99 años no había ninguna
Entonces en ese momento le dijo, ahora que tú moriste, ahora que tú fuiste capaz de entender que no es con tu fuerza, ahora es cuando viene la promesa y se cumple en tu vida. ¿Sabes qué? Cuando él fue capaz de entender que no era con su fuerza, entonces allí vino la promesa de Dios, y la promesa de Dios se cumple sobre Abraham, y entonces viene un hijo, y a los 100 años Abraham tiene un hijo, y entonces Dios le dice, aquí está la promesa. Pero cuando decidiste dejar de vivir y morir realmente para ti mismo y vivir para mí, porque entonces en ese momento vino el poder de Dios sobre Abraham, y entonces la promesa vino y se cumplió. Entonces no es con tu fuerza, no como tú quieres, sino que realmente cuando nos decidimos a morir es cuando Él puede vivir en nosotros. ¿No te dice realmente eso? Entonces, ¿sabes lo que pasó? Sara se rió cuando vino la promesa. Cuando vino, entonces el Señor le dijo, de aquí a un año más, tu mujer cargará un hijo. Pero se dije, pero hace tantos años, esto es imposible. Y él se rió. Esto no puede ser. Pero ¿sabes lo que pasó en ese momento? Cuando vino la promesa de Dios, la palabra usada allí también es el dunamis. ¿Saben lo que es? El poder de Dios en acción. El mismo cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, lo que pasó con Sara. En ese momento, el dunamis de Dios, el poder de Dios vino sobre Sara. ¿Y saben lo que ocurrió? Es que entonces el poder de Dios hizo que el cuerpo de Sara fuera transformado, y donde ya no había capacidad de germinar. El Espíritu de Dios cambió todas las cosas. Donde ya no había vida de Abraham, entonces allí vino también el poder dunamis de Dios, y entonces transformó la esencia de Abraham. ¿Sabe para qué? Para mostrarle que cuando nosotros decidimos morir, entonces la gloria de Dios viene sobre nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creen realmente que es necesario morir? ¿Lo entienden de verdad? ¿Sabe lo que hizo Moisés? Moisés dijo, yo voy a liberar a mi pueblo. Tenía 40 años. ¿Cuántos años tenía? 40 años. Y él dijo, yo voy a liberar a mi pueblo. Yo soy príncipe sobre Egipto. Tengo autoridad. Tengo poder sobre todos. Y él dijo, cuando vio un guardia que estaba allí maltratando a un israelita, dijo, yo voy a ir y voy a tomar justicia en mi mano. Y va y lo mata. Pero sin embargo lo que ocurre es que en ese momento él se transforma en un hombre que está fuera de la ley. Se transforma en un hombre que no tiene en ese momento ninguna posibilidad de seguir siendo príncipe ni nada. Y todo lo que él tenía en ese momento lo pierde. Y él debe huir. Y él huye lejos. Huye lejos. Y él huye por días hasta un lugar que es un desierto. Y en ese lugar, Dios le pone una familia que son pastores. Él venía de la gloria de Egipto, de vivir en grandes palacios, de vivir en la opulencia, de tener lo que él quería, lo que él deseaba lo tenía. Pero sin embargo, Dios lo lleva a estar ahí en medio de las ovejas por 40 años. Por 40 años está en medio de las ovejas. Y ahí en medio de las ovejas se le aprende a morir. Porque él deja de ser el príncipe, deja de ser el arrogante, deja de ser el que cree que va a hacer todo con su propia fuerza. Y entonces cuando él se da cuenta de que con su fuerza no es posible, entonces él está listo para que Dios le hable. Cuando él ya simplemente no piensa en nada de lo que pasaba anteriormente, cuando él ya no se cree libertador, cuando él ya no se cree que puede hacerlas todas, y él simplemente está preocupado de las ovejas de su suegro Jetro. Él ahí en un lugar apartado donde nadie lo veía. Entonces
de Dios venía para él. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto. Cuando él ya había decidido no hacer nada de lo que antes, decidió morir. Y entonces vino el fuego de Dios para hablarle. Y cuando el fuego de Dios vino para hablarle, entonces él ya no fue con su fuerza, ya no fue con lo que él pensaba, sino que fue incluso diciéndole: Señor, pero si yo no sé ni hablar, no tengo condiciones para que me envíes. Y le dijo: sí, pero precisamente ahora, cuando tú te das cuenta que no eres nada, es cuando tú me sirves. Antes no me servías porque tú pensabas de que tú podías hacerlo, pero ahora que tú entiendes que no eres nada, es ahora cuando tú me sirves, porque mi gloria se va a manifestar sobre tu vida. Dios no está buscando a los mejores. Dios está buscando a los que estén dispuestos a morir para transformarlos en los mejores. Quizás tú te crees el mejor, quizás tú te crees la mejor, pero ¿sabes qué? Así a Dios no le sirves. Así a Dios no le sirves. Si tú te crees el mejor, si te crees la mejor, así a Dios no le sirves. Porque Dios lo que está buscando es un corazón dispuesto a decir: Señor, yo renuncio a todo. Yo renuncio a mí mismo, a mis planes, mis sueños, a todo. ¿Para qué? Para que tu gloria sea manifestada sobre mi vida. Aleluya. José tuvo un sueño que fue, o dos sueños que fueron de Dios. ¿Se acuerdan lo que soñó José? ¿Se acuerdan que soñó José? ¿No? ¿Sí? Lo que soñó José, no el faraón, lo que soñó José. Y 11 estrellas, la luna y el sol también se inclinaban ante él. ¿Esos sueños eran de Dios o no? Sí. ¿Qué edad tenía José en ese tiempo? Exacto, como 17 años. José tenía como 17 años. ¿No sabes lo que pasó? José, cuando él recibe esos sueños, no estaba preparado. No estaba listo. Entonces, ¿qué pasó con José? Se puso arrogante. Él dijo: he tenido estos sueños. Entonces Dios me pondrá por sobre todos ustedes. Y yo seré el jefe de todos ustedes. Aún voy a estar por sobre mi padre y por sobre mi madre. ¡Qué bacán que soy! Dios me escogió por sobre todos ustedes, pinches hermanos. José no estaba listo para lo que el Señor le estaba mostrando, porque él se sintió gigante. ¿Tú sabes lo que pasó? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Llegó a ser un esclavo en la casa de Potifar. Allí su mujer lo mandó a la cárcel. En la cárcel llegó a estar allí frente a puros delincuentes. Hasta llegó el momento que Dios lo sacó de ahí. ¿Pero cuándo? Cuando él ya simplemente se dio cuenta que no era nada. Él tuvo que morir. ¿Qué tuvo que hacer? Morir. ¿Saben cómo estaba José en esa cárcel? Estaba solo. ¿Cómo estaba? Solo. ¿Se dan cuenta del denominador común? Abraham estaba llorando solo. Moisés, ¿cómo estaba? Solo frente a la zarza. José, ¿cómo estaba? Solo en una cárcel. Y estando en esa cárcel, él tuvo que reconocer que las cosas que él hacía no eran del mismo, sino que venían de Dios. Y él dijo: lo que yo hago, no lo hago porque yo sea capaz, sino porque Dios me da a mí la interpretación. No soy yo, es Dios el que lo hace a través de mí. Y él, cuando llevado delante del faraón, el faraón le dice: oye, me han dicho que tú tienes la capacidad de poder interpretar los sueños de otros. Pero José le dijo: no, faraón, no está en mí. No está en mí poder hacerlo, sino que es Dios el que a mí me muestra los sueños. No soy yo el que tengo el poder, no soy yo el que puede hacer las cosas, sino que es Dios por su misericordia el que puede hacer las cosas a través de mí. ¿Y saben lo que hizo Dios? Glorificó a José. Y José llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Pero saben por qué?
que lo que había en él no era porque él era el mejor, sino porque el Dios del cielo le había dado la oportunidad de que él fuese un instrumento en sus manos. ¿Sabes qué? Tú no eres en ti mismo alguien que sea espectacular, sino que cualquier cosa que tú seas capaz de hacer es porque Dios te ha dado la oportunidad de hacerlo. Entonces, José llegó a ser gobernador de Egipto y su padre y sus hermanos se postraron delante de él, pero no cuando él lo estaba buscando, sino que cuando Dios lo puso en el lugar correcto, en la situación correcta. ¿Sabes qué? Tú no debes buscar que la gloria venga sobre ti, sino que tú debes buscar morir delante del Señor, y cuando tú mueras realmente delante del Señor, entonces la gloria va a venir sobre ti. No porque la gloria te pertenezca, sino porque Dios va a decir: este ahora está listo, esta ahora está lista para que mi gloria sea depositada en un vaso de barro que ha aprendido que yo lo puedo hacer como yo quiera, no como Él quiera, no como aquel que está diciendo: oye, pero ¿por qué me estás haciendo de esta manera? Sino que aquel que se calla y se queda en las manos del alfarero y le dice: hazme como tú quieras, porque soy barro en tus manos y no reclamaré. No estaré diciendo: yo quiero hacer las cosas de esta o de esta otra manera, sino que yo me pondré en tus manos y dejaré que tú hagas como tú quieres. ¿Sabes lo que pasa con esta generación de ahora? Que hay tanta información disponible que se creen superiores, que saben de todo. Pero ¿sabes qué? Es una trampa que el enemigo está trayendo para esta generación. Es una trampa. Porque en la medida que más saben, más se creen autosuficientes. En la medida que más creen que saben, en la medida que más creen que ellos pueden hacer todo solos, se olvidan del Dios del cielo. Se olvidan realmente de aquel que los llamó, de aquel que los amó. ¿Sabes qué? Nosotros debemos morir para que el Señor pueda vivir en nosotros. Ustedes dicen amén a eso. Aleluya. Elías, en un momento el Señor lo usó. ¿Y saben lo que hizo Elías? Elías fue y se paró delante del rey y le dijo: vive Dios y vive mi alma, que no va a llover hasta cuando yo no diga la palabra. ¡Wow! Y vino la sequía. Pero ¿sabes qué? Después, ¿qué hace Dios con él? Dios lo manda a que lo alimenten por fin. ¿Quién? ¿Una viuda? Y no cualquier viuda, sino que una que no tenía ni para ella. Los que son jefes de hogar, los que son dueños de casa, los hombres, y lo digo a los hombres específicamente, sabiendo que hay mujeres que son jefes de hogar, lo digo a los hombres. ¿Saben por qué lo digo? Que hay algo que a nosotros como hombres nos provoque más como escozor, vergüenza, en un momento no tener cómo proveer para nuestra casa. Estar sin trabajo es horrible. No tener para proveer, peor. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que una de las cosas primordiales nuestras es poder proveer. ¿O no? ¿Es así o no? En ese tiempo era peor, porque eso en ese tiempo era la función del hombre, era ser la cabeza más que ahora, porque hoy día no se nota tanto, pero en ese tiempo, imagínense, culturalmente lo que era. Pero Dios manda precisamente al profeta a la casa de una viuda y le dice: debes quedarte ahí porque ella te va a sustentar. ¡Wow! O sea, imagínense lo que era para el orgullo del profeta que Dios lo mandara a la casa de la viuda. Y cuando él llega ahí, me imagino que Dios lo iba guiando y le decía: mira, camina por esta calle, dobla en la esquina, ándate a ir a la izquierda, a la derecha, esta es la puerta, aquí tienes que llegar tú. Y cuando llega a esa casa y le dice a la viuda: mira, ¿sabes qué? Dios me mandó y me dijo que tú me ibas a sustentar. Y la viuda lo mira y le dice: bueno, ¿sabes qué?
yo me quedo un poquito de harina, un poco de aceite y bueno, yo iba a hacer una tortilla sobre las ascuas y nos íbamos a comer esto con mi hijo y después ya me iba a echar a morir porque la verdad es que ya no tengo más. Es lo único que tengo. Póngase en el lugar del profeta, o sea, le está diciendo a la mujer que es lo último que tengo, después nos vamos a echar a morir. O sea, la mujer estaba pero tan ya desesperanzada. Imagínense lo que es eso. Que dice, mira, ya no tengo, ¿a qué más echar mano? Esto es lo único que tengo. Esto es lo único que vamos a comer, esta es nuestra última comida. Después de esto simplemente nos vamos a echar ahí y nos vamos a morir. Porque ya no queda nada más, ni una esperanza. El Señor le dice, dile que te dé a ti primero. Dile que te dé a ti primero. Después puede comer. Piensa lo que es eso. El profeta tuvo que morir a su orgullo, morir a su hombría, a todo. ¿Por qué? Por obedecer la palabra del Señor. El Señor le estaba diciendo, dile que te dé a ti primero. ¿El profeta sabía lo que iba a hacer Dios? Capaz que no tenía idea de lo que iba a pasar después, pero sin embargo tenía una palabra. Dios le estaba diciendo, dile que te dé a ti primero. Después yo me voy a ocupar de todo, pero ahora dile que te dé a ti primero. Era necesario que Él muriera. ¿Para qué? Para que realmente Dios pudiese levantarlo. Para que realmente Dios estuviese seguro que ese hombre estaba listo para ser usado, para lo que venía. Era necesario que Él muriera. Y entonces Dios hace el milagro. Y sustenta a la mujer, sustenta al profeta por muchos días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios le dice, ya es el tiempo que nuevamente vayas y te presentes delante del rey. Y Él anuncia la lluvia, viene, mata a los profetas y todo lo que usted sabe. ¿Cierto? Pero que fue necesario primero que muriera. Mira que está a tu lado y dile, es necesario que mueras. Es necesario que mueras. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces le pedimos cosas al Señor. Muchas veces decimos estar en la mano del Señor, pero no es verdad. No es verdad. Porque aún la humanidad nuestra sigue pataleando en nuestro interior. Decimos al Señor que estamos confiando, pero no es verdad. Porque aún seguimos buscando con nuestras propias fuerzas hacer las cosas. No le decimos, Señor, ya sabes que me tengo, hazlo tú, ya, hazlo tú. Yo ya no puedo más. No puedo más. Porque seguimos intentando hacerlo a nuestra manera, no a la manera de Dios. Nuestra arrogancia muchas veces nos traiciona. Porque no somos capaces de ver lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos que han recibido alguna palabra de Dios alguna vez? ¿Cómo usted no? ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios aquí alguna vez? Una promesa de Dios. ¿Han recibido alguna vez? ¿De lo que viene? ¿Sí? ¿Cuántos han pensado que esa promesa tiene que ser ahora ya? Y nosotros muchas veces escuchamos la promesa y decimos, wow, esto es de ahora. Dios me está hablando, entonces esto tiene que ser ahora. Dios me está hablando, así que, yo en este momento voy a salir a conquistar las naciones, porque Dios lo dijo, entonces porque Dios está viendo en mí una tremenda capacidad. Dios me está poniendo por sobre todos los demás, por algo debe ser. Hagan su lado, pinches hermanos, aquí vengo yo. Porque muchas veces lo que ocurre en nosotros es que creemos que las promesas de Dios son por lo bacanes que somos, son por lo mucho que nosotros hemos logrado. Y no nos damos cuenta que es todo lo contrario. Dios nos está mostrando que Él va a hacer algo con nosotros, pero la condición es que muramos primero.
Si no, no. Si no morimos primero, entonces no sirve de nada. ¿Sabes? Un día, y vino el profeta y le dijo a un rey, mira, es necesario que tú golpees con las flechas en la tierra, porque cuando tú golpees, entonces allí Dios va a darle libertad y salvación al pueblo. ¿Qué lo dijo? 3 veces, ¿cierto? Golpeó 3 veces. ¿Qué dijo el profeta? Se enojó y le dijo, si tú hubieses golpeado 5 veces, la salvación hubiese sido permanente para el pueblo. Pero porque tú solamente golpeaste 3 veces, eres un flojo. No fuiste capaz de realmente seguir la palabra que Dios estaba poniendo sobre ti. No fuiste capaz de realmente morir a ti mismo para que realmente la gloria de Dios viniera. Por tanto, entonces solamente por 3 años Dios te va a librar. Y después van a venir nuevamente tus enemigos y van a venir sobre Israel. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de hacer lo que el Señor te estaba mandando a hacer. Entonces la promesa es condicional. ¿Cómo es? Condicional. Dios te promete cosas, pero primero debes morir para que estas cosas se cumplan. Primero debes morir para que estas cosas se cumplan. ¿No te dicen amén a eso? Mira, Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como rey de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿cierto? Y sigue, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo un engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué? ¿Perdón qué? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. No antes, cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces, solo entonces, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién? Mías. ¿Las iniquidades de quién? Las mías. ¿Cuándo? Cuando murió.
Entonces, ¿saben qué? Cuando nosotros vemos la palabra, nosotros que vemos entonces ahí, de que Él realmente estaba teniendo una promesa que era para ti y para mí. ¿Para quién? Para ti y para mí. Para ti y para mí. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado por los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Le digo una cosa, Él tuvo que morir para que tú y yo viviéramos. Él tuvo que morir para que tú y yo viviéramos. ¿Lo entienden? ¿Te acuerdas lo que leímos delante? Cuando partimos con todo esto, Él dijo, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra, entonces se queda solo. ¿Cuántos se han sentido solos? ¿Cuántos se han sentido solos muchas veces? ¿Saben qué? Todos los hombres de Dios en algún momento se sintieron solos. Todos. Pero era necesario. ¿Saben por qué? Porque debían morir. ¿Saben qué? Nosotros no somos la excepción. Todos nosotros en algún momento nos sentimos solos. Nos sentimos prácticamente que no valemos nada. Pero cuando estamos en esa condición, es cuando el Señor a nosotros nos muestra que estamos listos para algo más. No antes. Si tú has pasado por estar solo, si tú has pasado por creer que no vales nada, entonces prepárate porque Dios quiere hacer algo grande contigo. Prepárate porque Dios quiere hacer algo grande contigo. ¿Sabes que en algún momento yo me paré en este lugar y dije, hace años atrás, siento que Dios me ha prosperado mucho. Siento que Dios me ha prosperado en el trabajo, en la iglesia, en mi familia. Y ¿saben? Dije en ese momento, me siento realizado como persona. ¿Y saben lo que estaba haciendo? Hablando del orgullo, porque no entendía que lo que estaba pasando en ese momento era que Dios estaba preparándome para algo mayor que venía. No para eso, sino para algo mayor. ¿Y saben lo que tuvo que pasar? Dios también tuvo que llevarme a que llegase un momento que le dijera, Señor, no puedo más. Señor, no soy capaz de nada más. Señor, yo no puedo. Llegó un momento en que en mi casa solo me tiré en mi living y le dije, Señor, no soy capaz. He intentado de todas formas hacer las cosas y no puedo. ¿Y sabes qué? Cuando hice eso, el Señor dijo, ahora está listo para que viva. ¿Saben qué? El gran tema de nosotros es que nos cuesta entender que Dios nos quiere muertos. Dios nos quiere muertos. Dios no te quiere allí dando ahí todavía muestras de tu orgullo, de tu banalidad. Dios no te quiere creyéndote el mejor. Dios no te quiere creyéndote la mejor, sino que Dios te quiere tirado en el piso diciendo yo ya no puedo más. ¿Sabes qué? Un día a lo mejor tú estuviste parado en un altar y te sentiste que eras el mejor y te sentiste que eras aquel que podía ir donde Dios le mandara porque pensabas que Dios te había traído hasta ese lugar porque tú eras mejor que los demás. ¡Qué grave error! Dios te trajo así como a mí un día. ¿Sabes por qué nos trajo? Porque entendía que nosotros, no siendo nada, Él era capaz de llevarnos a ser los mejores. No porque nosotros no fuéramos, sino porque realmente Él tuvo misericordia de nosotros para llevar a que nosotros fuésemos personas que un día podíamos llegar a morir, estar allí pegados en el suelo, reconociendo que no éramos nada. Y recién en ese momento Él podía decir, ahora que tú te das cuenta que no eres nada, ahora que te das cuenta que realmente tú no eres nada, ahora estás listo para que yo pueda usarte y para que tú puedas ver la gloria que yo quiero depositar sobre tu vida. Dios no te quiere vivo, Dios te quiere muerto, pero muerto
Dios quiere que tú realmente seas humilde y seas capaz de ir al piso y decirle, Señor, ya me doy cuenta que solo no puedo. Ya me doy cuenta que sola no puedo, porque he intentado de todas formas hacerlo sola y no he podido. He ido una y otra vez y me he pegado contra el muro y me he pegado contra el muro y sigo porfiando, creyendo que yo podré solo. Pero allí cuando realmente ya me desmorono delante de tu presencia y digo, Señor, no puedo más, es ahí cuando tú dices, ahora estás listo. Aleluya. Ahora estás listo. Quizás tú aún sigues dando golpes contra la muralla. Quizás aún tú sigues pensando que tú puedes buscar la mejor solución. Quizás aún tú sigues pensando que tú eres quien puede buscar la solución a tus problemas. Olvídalo. Mientras tú sigas haciendo eso, el Señor no puede hacer su parte. Porque cuando tú sigas viviendo, mientras tú sigas pensando que hay algo de vida en ti, entonces el Señor va a decir, debo dejar que se siga pegando contra el muro hasta cuando reconozca que yo soy su Dios y yo soy quien le puede llevar de victoria en victoria, que yo soy quien lo puede sacar de la miseria para llevarlo a la gloria, que yo soy quien puedo sacarle de allí donde no vale nada para transformarlo en alguien que realmente vivirá una gloria que no es suya, sino que una gloria que Dios decidió poner sobre su vida. ¿Para qué? Para que Él no sea glorificado, sino que para que la gloria de Dios descienda. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que pasó con Moisés? Moisés, después de todo ese tiempo, que realmente vio cómo el Señor actuaba sobre él, cómo los milagros venían, cómo venían todas esas cosas sobre él llegó a entender que realmente él no era el que importaba, sino que era el que importaba el que estaba enviándolo. ¿Sabe que él llegó a estar en el monte? Y ahí en el monte lo que ocurrió es que la gloria vino sobre Moisés, una gloria tan grande que él resplandecía. Y cuando él descendía del monte, entonces la gloria venía sobre Moisés y todos veían que su rostro brillaba, todos podían ver que su rostro brillaba. Pero ¿saben lo que hacía Moisés? Él ponía una tela sobre su rostro para que nadie lo viera. ¿Saben por qué? Porque él entendió que no importaba que la gente lo mirara a él, lo que importaba era que la gente viera la gloria que Dios estaba manifestando sobre su pueblo. ¿Sabes? Tú no eres el importante, tú no eres la importante, el importante es el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, el importante es Jesucristo, el importante es el Señor, porque cuando venga la gloria sobre esta casa, no importarás tú, no importaré yo, sino que importará que el Señor está trayendo la gloria sobre los que han de ser salvos, y entonces sanarán los enfermos, pero tú no importarás, pero entonces vendrán y serán liberados del demonio, pero tú no importarás, porque importará la gloria que estará sobre la casa, y entonces vendrán muchos a ser libres, pero no importarás tú, ni importaré yo, porque importará la gloria que estará descendiendo sobre la casa, y entonces no diremos, esto lo estamos haciendo nosotros, sino que diremos, gloria a Dios, porque Él ha tenido misericordia de esta casa, y la gloria prometida hoy está en medio de nosotros, hoy está en medio de nosotros. ¿Saben por qué? Porque hemos decidido morir para que la gloria venga sobre los hijos, para que la gloria venga sobre aquellos que están dispuestos a que esta casa realmente haya un río que fluya y fluya y fluya, no por nosotros, sino porque nos hemos hecho a un lado para que la gloria sea manifestada sobre bien arriba, sobre sus hijos, sobre los que hoy día tienen la gloria, sobre los que hoy día están buscando que muchos salgan de la perdición y lleguen al convertimiento. ¿Sabes qué? Todos los días nosotros con mi esposa oramos ¿por qué? Por la iglesia, pero también ¿sabes por lo que oramos? Todos los días nosotros oramos por nuestra familia, le decimos, Señor, que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, que vuelvan su rostro a ti, Señor. Y yo todos los días oramos y
Señor, no queremos que ellos un día se pierdan, sino que queremos que ellos lleguen a la gloria tuya. Y todos los días oramos por ellos, porque sabes que creemos que realmente cuando nosotros oramos, un día veremos que por esas puertas aparecerá nuestra familia. Y nosotros diremos, no fuimos nosotros, sino porque la gloria de Dios ha venido sobre su casa. ¿Sabes qué? Es necesario que nosotros muramos, pero es necesario que muramos para que otros vivan. Vivo no le sirvas al Señor. Creyendo que eres la mejor, no le sirves al Señor. Creyendo que eres el mejor, no le sirves al Señor. Vivo no, muerto sí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígueme. Tomar la cruz significa morir. Si tú realmente quieres seguir al Señor, muere. Muere para que Él sea glorificado. Si tú realmente quieres que el Señor sea glorificado en esta casa, muere. 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 Para que realmente la gloria de esta casa sea manifestada. ¿Sabes qué? Llegará el tiempo en que saldrán de aquí muchos para ir a buscar a otros y levantar iglesias en otros lugares, pero vivos no sirven, muertos sí sirven. ¿Sabes por qué? Porque un día el Señor te va a decir, debes dejar todo para ir donde yo te voy a enviar. Y entonces el que está vivo va a decir, pero no, si yo tengo todo, ¿cómo voy a ir a un lugar donde tengo que empezar de cero? Porque ahí vas a estar manifestando que no entendiste nada, que es necesario aún morir. ¿Y sabes qué? El Señor te va a llevar a morir y va a cumplir su propósito igual. Pero el tiempo marca la diferencia. Porque cuando el Señor te mueva, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Estar dispuesta a morir. Estar dispuesta a morir. Porque cuando el Señor te entregue la palabra, ¿qué vas a hacer? Le dirás, Señor, enme aquí. Yo diré, o le dirás, Señor, pero si ya tengo mi vida hecha aquí. ¿Qué vas a hacer? Excelente pregunta. Te digo una cosa, Dios tiene planes contigo, pero tú tienes que estar dispuesto a morir. Dios tiene planes contigo, pero tú tienes que estar dispuesto. ¿Sabes lo que marcó la diferencia entre el Moisés que venía saliendo del palacio y el Moisés que venía saliendo de pastorear ovejas? ¿Cuál es la diferencia? El proceso. El Moisés que venía del palacio venía de un proceso donde él fue llevado a que fuera un hombre arrogante y que realmente él estaba por sobre todos, porque él fue educado como príncipe. Y entonces la educación que él recibió fue para que él pensara que él estaba por sobre todos. Y él aún miraba a su pueblo, a los israelitas, como parte de Dios que les servía. A pesar de que en el corazón él pudo decir, yo quiero hacer algo por ellos, pero lo hacía desde la posición de príncipe y no de la posición del hombre de Dios. 40 años de proceso hubieron entre un hecho y el otro, pero 40 años que lo llevaron a entender que realmente él no era nada. Tanto así que él pudo entonces entender cuando estaba frente a la zarza de que si Dios lo estaba buscando, él no se encontraba digno de esa llamada. No se encontraba digno de ese llamado. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando Dios te llama, cuando Dios pone una palabra sobre ti, el orgullo te hace nublarte y pensar que Dios te está entregando una palabra porque eres la mejor o porque eres el mejor. Pero sin embargo, es necesario que tú tengas el proceso de morir, tengas el proceso de estar en el desierto, porque el desierto forma hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos han estado en el desierto alguna vez? Estar en el desierto es lo que a nosotros nos lleva a ser hombres y mujeres de Dios. Entonces no reclames por tus desiertos, vívelos. No reclames por tus desiertos, antes bien aprende.
Porque Dios te va a llevar a que tú seas una persona usada en sus manos cuando tú realmente aprendas de tus desiertos. Dios quiere que tú te transformes en un hombre y una mujer de Dios. Que te transformes. Que dejes de ser aquel que está solamente mirando por sí mismo o por sí misma y te transformes en un hombre y una mujer de Dios. No mires las cosas como el mundo las ve, míralas como Dios quiere que las veas. Amén. Tú quieres que la gloria de Dios venga sobre ti, empieza a actuar como un hombre y una mujer de Dios. No esperes actuar como el mundo y esperar que Dios se glorifique sobre tu vida, eso no va a pasar. No esperes respuesta de Dios si tú estás buscando las respuestas afuera. Si tú quieres respuesta de Dios, búscalas adentro. Y entonces recibirás respuestas de Dios. ¿Ya sigues? Si tú piensas que con tu fuerza vas a lograr algo, olvídalo. Porque lograrás cosas pasajeras. Cosas que morirán en un momento y quedarán en este mundo. Pero realmente si tú quieres que la gloria de Dios descienda sobre ti, empieza a buscar en el lugar correcto. Empieza a buscar en el lugar correcto, en las personas correctas, en el tiempo correcto. Lo que Dios quiere de ti en este día es que mueras. Que mueras. Que mueras. ¿Pero para qué? Para que sea glorificado en el Señor. Para que sea glorificado en el Señor. Si tú hoy día quieres que la gloria de esta casa sea una gloria tremenda, entonces transfórmate en aquel que está dispuesto a morir para que Dios se glorifique sobre tu vida. ¡Aleluya! ¿Cuándo pueden decir amén a eso? Termino con esto. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Qué dice primero? El que ama su vida la perderá. El que ama su vida en este mundo la perderá. Porque el fruto que obtendrá será un fruto que va a morir. El que ama su vida la perderá. Porque no verá la gloria de Dios. Pero ¿qué dice después? Dice, y el que aborrece su vida en este mundo, o sea, el que es capaz de negarse en este mundo, el que es capaz de morir para este mundo, el que es capaz de morirse para este mundo, eso es lo que está diciendo. Que es capaz de aborrecer su vida para este mundo. Aborrecerla. ¿Sabes lo que es aborrecer algo? Es como odiarlo, así yo no quiero esto. Estar dispuesto a decir, yo no quiero esta vida, quiero la vida que el Señor me da. No quiero lo que yo pueda buscar, sino lo que Él quiere darme. Es que aquel que esté dispuesto a aborrecer su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Para vida eterna la guardará. Wow. ¿Cuántos están dispuestos a morir? ¿En serio? ¿Cuántos están dispuestos a morir? ¿Really? ¿Cuántos están dispuestos a morir? ¿Cuántos están dispuestos a morir? Morir. Son fuertes, pero es necesario. Amén. ¿Qué debemos hacer?